ruego que por favor tengamos silencio. Llamamos a nuestra hermana Marta, quien va a dar unas palabras. Hermanas, buenos días, un gusto poderlas saludar. Bienvenidas ustedes aquí a nuestra tercera conferencia de Unidas por Su Gracia. Hermanas, es de gran gozo poderlas tener aquí y bueno, bienvenidas todas, ¿no? Hagamos una oración, hermanas, para poder empezar. Bendito Padre, Señor, estamos tan agradecidas, Señor, por este tiempo que tú has dispuesto que estemos aquí. Padre, oramos por nuestros pastores, porque ellos sean fieles a tu palabra, que tu palabra, Señor, sea exaltada en este tiempo, bendito Padre. Y a nosotras como mujeres, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría de lo alto para poder comprender y ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas, todo lo que tu palabra nos enseña. Queremos alabarte, adorarte, Señor, glorificar tu nombre. Estamos agradecidas, oramos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Hermanas, bienvenidas, ¿no? Glorias dada a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptar, de su divino amor la ley, postrados aceptar. Vosotros, hijas de Israel, ovejas de la grey, glorias dada a Emmanuel y proclamadle Rey, glorias dada a Emmanuel y proclamarle Rey. Gentiles que por su perdón gozáis de libertad, al que de la condenación os libra, hoy load. Os libra, hoy load. Naciones todas escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y proclamadle Rey, de gracia y de santidad, y proclamarle Rey. Sigamos alabando al Señor, hermanas. Sigamos alabando al Señor. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. El justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector.
por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Continuamos alabando al Señor, hermanas. Vamos a seguir alabando al Señor. Jesús es Rey donde quiera que el sol hace brillar su resplandor. Su reino va de mar en mar hasta que el sol no brille más. Su reino bendición traerá al prisionero libertad, al que cargado y triste va, dicha y reposo eterna. Sea el Rey todo el honor y eterna adoración. Justo y fiel es nuestro Rey, Jesús es Rey. De toda lengua y nación vendrán a Él con dulce voz. Todos los niños cantarán gloria a su nombre sin igual.
y fiel es nuestro Rey, Jesús es Rey. Alce su voz la creación, al Rey honor y bendición. Ángeles canten otra vez, diga la tierra un fuerte amén. Sea el Rey todo el honor y eterna adoración. Justo y fiel es nuestro Rey, Jesús es Rey. Sea el Rey todo el honor y eterna adoración. Justo y fiel es nuestro Rey, Jesús es Rey. Buenos días, hermanas, bienvenidas a todas. Solo por curiosidad queremos preguntar, ¿cuántos de ustedes nos visitan de otras iglesias? Pueden levantar la mano. Ok, la mayoría vienen de otras iglesias. Bueno, bienvenidas. No voy a preguntarles de qué iglesia vienen, pero asumo que son todas iglesias de aquí de Guayaquil. No sé si alguna iglesia es de algún otro lugar de este país, alguna ciudad. El año pasado tuvimos como invitada especial a nuestra hermana Esther de California, de Los Ángeles. Ella es nacida de Argentina, y cuando hicimos la publicación de que ella iba a estar con nosotros para enseñarles y traer unos temas, un par de temas bíblicos sobre las mujeres, eso causó mucha atención, atrajo la atención de muchas hermanas porque, bueno, es una hermana con mucha experiencia, enseña bien la escritura y venía de un país extranjero. Este año que salió la promoción de nosotros allí, no tuvo el mismo impacto, pero si queremos animarles a que nuestro plan es invitarla a nuestra hermana Esther para el otro año, que pueda estar de nuevo con nosotros y de nuevo vamos a ver el impacto, como el avión va a despegar. Pero creo que lo importante es cuando abrimos la Escritura y entendemos que estas son las verdades eternas de Dios, sea quien sea que las comunique, sea una mujer hablándole a mujeres o sea un hombre hablándole a mujeres, y es la verdad de Dios que viene de la Escritura. Toda persona y toda mujer debería aceptarlo y recibirlo con esa sumisión como la autoridad de la palabra de Dios que llega a nuestras vidas. Este año decidimos hablar sobre el tema de la feminidad bíblica y la cultura moderna. Hay mucho que hablar sobre esto y ustedes tienen en sus manuales que les entregaron al entrar, tienen alguna información allí, un pequeño artículo extracto de un libro del pastor John MacArthur sobre este tema de la mujer, y tienen también consejos. Estaba revisando sobre Susana Wesley, a sus hijos, tuvo, no recuerdo exactamente cuántos, alrededor de 13 o algo así hijos, y uno de ellos fue John Wesley, un ministro de Inglaterra que dejó su imprenta y su huella por cómo él ministró, y él reconocía la influencia de su madre al dedicar tiempo a ellos y invertir especialmente en principios bíblicos y modelar un carácter bíblico también. Pero debemos entender esto, la cuestión de la feminidad bíblica ha sido asaltada tremendamente en nuestro tiempo y en nuestra cultura, y lo que yo voy a hacer en esta sesión, en esta primera sesión, es darles más un panorama cultural sobre el tema de la feminidad bíblica, ¿ok? Voy a darles un panorama cultural, es decir, cómo está el tema de la feminidad de la mujer en la cultura de hoy del occidente, aquí en Latinoamérica, en Norteamérica o en Europa, y cómo llegamos aquí, tratar de darles una explicación de cómo es que llegamos donde estamos. Y no tengo que darles todos los detalles de cómo el mundo ve a la mujer el día de hoy. Estoy seguro que ustedes lo pueden ver muy bien.
cuando salen en sus trabajos donde estudian, a veces incluso dentro de la iglesia también pueden ver el impacto de la cultura del mundo, de la sociedad del mundo en este tema de la feminidad bíblica. Así que cuando hablamos de feminidad bíblica, no estamos hablando de otra cosa, sino de lo que una mujer es y lo que una mujer debe hacer como alguien que lleva la imagen y la semejanza de Dios. Estaba recordando un programa de Ben Shapiro, un comentarista político y escritor muy conocido en los Estados Unidos. Él es judío, pero él ataca el tema de cómo la mujer es vista el día de hoy, especialmente en toda esta confusión de mujeres creyéndose hombres o de hombres haciéndose mujeres. Y uno de los personajes importantes de su programa, de su equipo, él sale a la calle y se entrevista con diferentes personas, profesores de universidades, autores de libros, pensadores, políticos o simplemente personas amas de casa. Y habla con todos estos diferentes personajes. Y la pregunta simple que él hace a todos estos personajes es, ¿qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Y la respuesta de todos estos personajes que han bebido de la cultura moderna es tan diferente a lo que nos muestra la Biblia que no nos queda a nosotros otra opción que reconocer que todas estas personas han decidido abrazar o han decidido ignorar el verdadero conocimiento. Hemos llegado al punto en nuestra sociedad en que la sociedad del día de hoy no puede definirte lo que es una mujer. Porque una mujer no es una mujer, se supone que tiene que ser una definición abierta y libre. Cualquiera puede sentirse una mujer, un hombre puede sentirse una mujer, un hombre que no puede dar a luz y no puede quedar embarazado, puede ser una mujer si se identifica como una mujer. Y las mujeres no pueden identificarse como ellas mismas tampoco más. Este es el mundo en donde nos encontramos. Por eso decimos feminidad bíblica. Simplemente es lo que una mujer es. Y lo que una mujer debe hacer como alguien que lleva la imagen y la semejanza de Dios. Feminidad bíblica es una mujer bíblica. No es otra cosa que eso. Es una mujer según la voluntad de Dios. Es una mujer moldeada por la Escritura, no moldeada por los principios del mundo. Así que la palabra feminidad es una buena palabra. Y es una palabra que debemos buscar rescatar o recuperar de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es una palabra distintiva, ¿verdad? Es una palabra que distingue a este grupo de personas que son las mujeres de los hombres. Y por eso es una palabra que debemos buscar recuperar, utilizar y enfatizar. De hecho, la distingue del hombre es un reconocimiento de que la mujer posee atributos y características que son diferentes a los hombres. Y que todos somos diferentes. Los hombres son masculinos, las mujeres son femeninas. Digo, esto es algo que se le debería enseñar a niños de 5 años, pero hombres de 50 y mujeres de 50 no pueden reconocer esta distinción más en nuestra cultura. Yo no necesito que mi esposo me regale flores para sentirme amado, pero ella necesita que le regale flores para sentirse amada, porque somos diferentes. Y Pablo reconoce esa diferencia, incluso inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe Efesios 5 y habla de las responsabilidades del esposo y de la esposa. Él enfatiza una cosa para los esposos y otra diferente para las esposas. ¿Por qué es diferente? Porque somos diferentes. Y la palabra feminidad, la palabra femenina, enfatiza esa diferencia y esa distinción, y por eso es una palabra importante. Y la importancia de esta palabra es vista también en que ha caído, obviamente, en desuso y ha sido redefinida para que signifique algo diferente. Para una mujer ser femenina no es solo no comportarse como un hombre, es más que eso. Es más que eso. Hay mujeres que no necesariamente tienen el problema de querer ser igual a los hombres, como vemos, y hablaré un poco de eso el día de hoy. No han caído en el problema y en el movimiento del feminismo, y eso es algo bueno, tanto en la cultura, en la sociedad, como dentro de la iglesia, pero eso no es suficiente para ser una mujer, para poseer una feminidad bíblica. Esta sería
una comprensión superficial de la palabra. Ser femenina, verdaderamente femenina, es vivir al máximo potencial según el diseño original de Dios. Eso es ser o tener verdadera feminidad. Vivir al máximo potencial según las posibilidades por el diseño original de Dios. Así que su potencial es tan grande. Nosotros sabemos el de una mujer, el de una verdadera mujer con feminidad bíblica, es tan grande que se ha dicho a menudo, ellas ejercen influencia en los hombres y las misiones incluso y las iglesias por su calidad, por su entrega, por su sacrificio, y sigue siendo verdad este lema que se ha dicho a menudo: la mano que mesa la cuna es la que gobierna el mundo. Especialmente cuando entendemos lo que hace una mujer como esposa y como madre y el impacto que tienen sobre esta futura generación al criar hijos para la gloria de Dios. Ahora, este sería el ideal. Esto es feminidad bíblica. Ahora, no lo he definido tanto, simplemente les he explicado que no es que debería ser a la luz de la palabra. Es una mujer rodeada y saturada de la Escritura, que vive los principios de la Escritura. Es una verdadera feminidad, pero un gran cambio ha ocurrido en los últimos años. Un gran cambio. Un gran cambio que no ocurrió en miles de años, ocurrió en los últimos 100 años aproximadamente. O si, para ser más exactos, si quieren, en los últimos 124 años. Esto es muy interesante porque en el pasado, a pesar de que siempre hubo problemas en la conducta y el comportamiento del hombre, de la mujer, sabemos esto porque leemos nuestra Biblia y podemos ver tan temprano como en Génesis 6 que Dios decide destruir a toda la humanidad por el pecado rampante que existía en ese tiempo en todo el mundo, y lo podemos seguir viendo a través de toda la historia bíblica. Pero aún así la humanidad nunca se atrevió a redefinir, por ejemplo, el matrimonio. La humanidad nunca se atrevió a cambiar los fundamentos de lo que es una familia en esencia. Y esto no ha ocurrido en miles de años, no ocurrió en miles de años, ni siquiera en los contextos más paganos que podamos imaginar. Pero ha sucedido en los últimos 100 años. Y un cambio ha ocurrido de la esencia de lo que es una familia y un matrimonio en los fundamentos y pilares de nuestra sociedad. Han sido sustituidos, han sido destruidos para imponer otros principios muy diferentes. Ahora, yo quiero hablarles de este cambio, ¿ok? Quiero explicarles cómo ha ocurrido este cambio y cómo es que hoy llegamos donde estamos, donde hoy el matrimonio ha sido redefinido como puede ser entre una mujer y una mujer, entre un hombre y un hombre, y no faltará mucho tiempo para que lleguemos al punto en que pueda incluso ser redefinido más como entre un hombre y un niño o una niña, porque hacia eso vamos y hacia eso va nuestra sociedad. Es inevitable, el pecado siempre es progresivo. Y eso, ustedes dicen, bueno, esto se va a quedar fuera de la iglesia. Seguramente la iglesia nunca va a tragarse este monstruo de revolución sexual, y cuando vemos la historia de la iglesia, yo me atrevería a decir con seguridad, no, la iglesia también va a cometer este tipo de atrocidades. Sí, siempre lo ha sido. Dios reserva su remanente, claro, siempre habrá un remanente, pero muchas iglesias van a caer en este problema. ¿Cómo llegamos donde llegamos? ¿Cómo llegamos donde llegamos? La rapidez de este cambio es asombrosa, porque al menos hasta los 2000 el matrimonio no había sido redefinido. Hasta los años 2000, ¿ustedes se acuerdan de los años 2000? Había gran expectativa en 1999 que iba a pasar en el 2000, los mayas habían profetizado supuestamente que se iba a acabar el mundo y esto y lo otro iba a suceder, y el Y2K y cosas extrañas escuchamos. Bueno, llegó el 2000 y no sucedió nada de eso. No terminó el mundo, no habían profecías cumplidas, pero sí hubo una gran revolución de la que probablemente no esperábamos tanto. Y ese cambio quizá desde el 2010 en adelante hasta el día de hoy, que fue la redefinición del matrimonio y la aprobación en muchos países de Europa, Norteamérica y también aquí de Latinoamérica, incluido Ecuador, del matrimonio homosexual. 2 mujeres o 2 hombres.
cómo se define el matrimonio hoy es de esa manera. Es de esa manera. Y hoy el mensaje es, bueno, esto es lo que creemos, esto es lo que la mayor parte del mundo cree y ustedes que son muy tradicionales, evangélicos y conservadores, lo crean o no, ese es el problema de ustedes, pero más les vale creer lo que nosotros creemos porque a esto va el mundo y tienen que aceptarlo, eventualmente van a tener que aceptarlo. Como si fuera una cuestión solamente de ideas. Pero este es el mundo de hoy. Y como les decía, esto no cambió en miles de años, pero cambió en los últimos 15 años. Y es útil pensar en el cambio para llegar a este punto en el que nos encontramos ahora. Comenzó en los 1900. En los 1900. Ahora, yo no sé si a ustedes les gusta la historia. No sé si a ustedes les gusta la historia. A mí me gusta la historia, pero no les digo esto solo porque a mí me gusta la historia, sino porque explica, o al menos les da un contexto cultural de por qué estamos donde estamos. Así que el día de hoy ustedes pueden ir a iglesias y si en esas iglesias ustedes encuentran ministerios de mujeres que no deberían existir, como mujeres siendo o funcionando como pastoras, o mujeres liderando a hombres en iglesias, o ven cosas en sus trabajos de mujeres que se comportan de una manera que no deberían comportarse, o en hogares, de mujeres que no cumplen el rol que Dios le diseñó para ella. Todo esto, ustedes pueden ver, que este es un problema, esto no es bíblico, pero no necesariamente sabemos cuándo comenzó todo esto y dar una explicación, ok, ahora entiendo por qué el mundo está como está, ahora entiendo el progreso, el proceso de cómo comenzó todo y cómo llegamos a donde llegamos. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles, ok. En la última sesión ustedes van a recibir más bases bíblicas sobre lo que es la feminidad según Dios y podrán ir más a la Escritura, pero por ahora quiero introducirles a este tema. Si regresamos en la historia un poco a los 1900, ¿alguien aquí estaba vivo en los 1900? Probablemente no, solo por si acaso, a veces hay personas que nos sorprenden, ¿verdad? Que llegan a los 100 o a los 120, y yo sé que en el caso de las mujeres, este es un asunto muy, muy sensible, la cuestión de la edad, así que no voy a extenderme más en eso. Pero sería bastante obvio si tenemos aquí a alguna mujer de 100 o 124 años. Pero es útil pensar en los últimos 100 años, en los últimos 124 años, desde los 1900. Había unanimidad en los 1900 sobre el matrimonio. Todos creíamos lo mismo sobre el matrimonio, se lo definía de la misma manera. El cristianismo había impactado al mundo de tal manera que nadie se atrevía a decir algo diferente o creer algo diferente sobre el matrimonio. Es entre un hombre y una mujer. Nadie se atrevía a dudar de la importancia de la familia, un hombre y una mujer creando a hijos. No habían problemas con esto durante los 1800 hasta los 1900. Esta fue la convicción de toda la cultura, hayan sido cristianos, evangélicos o no, o seculares o de otras religiones. Esta siempre fue la convicción. Un matrimonio bíblicamente definido y una familia bíblicamente definida. Así que había unanimidad en este tema, pero hubo un primer evento que no necesariamente cambió esta definición de lo que es una mujer, el matrimonio, etc., pero sí fue un primer paso para abrir una ligera brecha que sería utilizada por otro segundo evento que comenzaría a cambiar lo que es una mujer definida bíblicamente. Y este primer evento, este primer asunto fue discutido y fue hablado, fue rechazado, pero también fue aceptado por alguna parte de la sociedad, y fue el asunto del control de la natalidad. El control de la natalidad. Y aquí estoy hablando de los 1920. Esta discusión había probablemente comenzado un poquito antes, pero sobre todo se llegó a conversar y a debatir mucho este tema en los 1920 en Norteamérica. El control de la natalidad. Ahora, el asunto, ustedes se dan cuenta, no era el matrimonio. El matrimonio seguía siendo claramente definido según la Biblia. No había problemas con eso. No se estaba redefiniendo el matrimonio, ni necesariamente qué es una mujer bíblica todavía. Pero el asunto era sobre si nosotros como seres humanos es moralmente bueno, y esa era la pregunta importante, es moralmente bueno para el hombre, para una pareja, para un matrimonio. Es moralmente bueno decidir cuántos hijos vamos a tener. Es moralmente bueno o malo controlar
el vientre de las mujeres, de las esposas, para definir y nosotros determinar si vamos o no vamos a tener hijos. Esa era la pregunta moral de los 1920s. Y hubo mucha conversación al respecto. La iglesia en su gran mayoría respondió con un rotundo no. No es bueno. No es bueno. Casi todos los conservadores y la iglesia evangélica protestante, esta fue la respuesta unánime, podríamos decir, de la religión, especialmente de la iglesia evangélica. No tenemos que utilizar métodos anticonceptivos. Debería ser algo natural. Y las parejas en un matrimonio y las mujeres allí incluidas deberían tener el deseo de tener hijos. Y en ese tiempo nosotros vemos, no había duda de esto. No había duda de esto porque parte de la razón por la que este primer evento o movimiento no tuvo tanto auge, al menos en ese momento, aunque después se abriría una brecha, fue porque era tan obvio que a las parejas matrimoniales les gustaba tener hijos y que las familias eran más disfrutadas cuando habían hijos en el núcleo de esa familia. Y eso traía gran alegría y la sociedad se daba cuenta de esto. Y cuando había momentos difíciles económicos en todo el país, la gente, incluso los políticos, se daban cuenta que de pronto las familias eran importantes para sobrevivir en la economía y que tener bebés era importante para garantizar un futuro económico. Y todo esto le decía a la sociedad: la familia es importante y tener hijos es importante, por lo tanto no debemos controlar la natalidad. No debemos utilizar métodos extras para tratar de privar a las mujeres de tener hijos, pero el cambio comienza a ocurrir en la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra. Esto fue en los 1920s y en la iglesia de Inglaterra ellos comenzaron a pensar allá en Inglaterra, bueno, después de todo puede haber algunas razones y algunas excepciones por las que sí sería necesario utilizar algunos métodos anticonceptivos para que las mujeres no tengan bebés. Salvo algunos casos, salvo algunas excepciones, esto podría hacerse. Y ese fue un cambio ligero, pero un cambio importante incluso dentro de la iglesia y para la sociedad en la iglesia de Inglaterra. Y ahora, lo que ustedes deben entender es que ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y por qué de pronto la sociedad comenzó a discutir este tema? ¿De dónde salió esta discusión? ¿Por qué comenzaron a hablar sobre si debemos seguir teniendo hijos o si debemos controlarlo esto con métodos anticonceptivos? Bueno, no voy a introducirme a esto, solo les voy a mencionar brevemente. Todo esto tenía que ver con un problema mucho mayor que tiene el nombre de eugenesia. Eugenesia. Ahora, si yo quiero resumirles este problema de eugenesia, ustedes pueden ir a sus hogares a investigar esto, pero el problema de la eugenesia lo pueden ver de forma más dramática. ¿Qué significa la eugenesia? Lo pueden ver de forma muy dramática en lo que sucedió en los 1940s en Alemania con Hitler y los nazis. Y ellos tenían la convicción de que solo ellos debían procrear y reproducirse porque eran una raza superior. Mientras que los judíos o gente de otras naciones que eran inferiores a los alemanes no debían seguir reproduciéndose. ¿Por qué? Porque eran una raza inferior y no queremos que razas inferiores en la humanidad se reproduzcan, sino que queremos llenar más la tierra o poblarla de raza que es superior. Es decir, nosotros, decían los alemanes. Y esta fue la ideología detrás del nazismo de Hitler y las atrocidades que cometieron contra muchas personas, asesinando 6 millones de judíos en Alemania y en otros países de Europa, enviándolos a campos de concentración donde morían de hambre, etc. Esto es la eugenesia. Es decir, hay una raza superior, hay razas inferiores. Las razas inferiores no deberían tener hijos porque son inferiores. No queremos más gente así en nuestro mundo. Queremos solo gente que sea de raza superior como la nuestra. Y dicho sea de paso, un ecuatoriano habría sido como un judío en Alemania nazi. Si no sabían eso, nosotros somos hispanos. Se nos ha visto tradicionalmente como una raza inferior. Pero todo esto tiene que ver con Darwin, el desarrollo de las especies y todo esto. Pero
Esto es la eugenesia, ¿ok? Y estas ideas estaban llegando también a América, a Latinoamérica, más a Norteamérica. Y de allí la discusión de, ok, debemos, aunque no con todo ese énfasis obviamente que hacía Hitler, pero se discutía el tema de, ok, debemos seguir teniendo hijos, debemos controlar esto, debemos utilizar métodos anticonceptivos. Pero el movimiento no pudo llegar muy lejos. Como les decía, porque a la gente conservadora y tradicional le gustaba la idea de tener hijos y de criar hijos. Y también porque no tenían los medios para controlar la natalidad. No había todavía la tecnología. No existía la pastilla para el control de la natalidad. Y esa es la razón por la que en los 1920s, aunque hubo discusión y conversación sobre el tema no pudo avanzar mucho más, porque no tenían los medios en la realidad para privar a las mujeres de quedar embarazadas y seguir reproduciéndose. Pero esto sí cambiaría más tarde. Y esto nos lleva al segundo gran evento. El primero era este evento o este gran movimiento sobre el control de la natalidad, pero el segundo ocurrió en los 1960s. 1960, así que vamos de 1920, 40 años más adelante, a 1960, y ustedes saben que hubo un gran evento entre el 1920 y el 1960, y fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o hablemos más propiamente de la Segunda Guerra Mundial. Así que hubo un cambio en la mentalidad de la gente de Europa, de Norteamérica y de Latinoamérica, y en los 1960, este segundo gran evento ha sido conocido como la primera ola del feminismo. La primera ola del feminismo, en la historia encontramos 3 olas del feminismo, esta sería la primera. Y esto nos lleva a este segundo cambio, gran cambio fundamental. Un gran cambio fundamental, esto es a finales de los 1900, desde los 1960 hacia adelante, en los 70s también encontramos una revolución. Y lo que encontramos aquí es que hasta los 1960 las mujeres, por ejemplo, no podían votar para elegir autoridades, para elegir a un presidente. No tenían ese derecho de voto, solo lo tenían los hombres. Y esto comenzó a cambiar, se comenzó a conversar el tema, hubo mujeres y unas más particulares que otras, ejemplares que comenzaron a buscar que la mujer sea tratada, al menos en la sociedad civil, de igual manera que los hombres y que se les dé el derecho al menos de votar. Y este primer movimiento tuvo mucho éxito en la cultura y en la sociedad, porque de hecho se revirtió esta ley y se le dio a la mujer el derecho de votar desde mediados de los 1900 hacia adelante. Y en este tiempo que estaba pasando en la iglesia, bueno, en la iglesia pasó algo interesante también, porque allá en Norteamérica, en la iglesia se produjo una Biblia que era la Biblia de la mujer. La Biblia de la mujer. Ya tenía algún tiempo esta Biblia, pero esta Biblia promovía a mujeres de la Escritura que habían sido ejemplares, que habían sido modelos, pero también contemplaba algunas ideas que no eran bíblicas. Habían explicaciones en esta Biblia y se presentaba, por ejemplo, solo por darles un par de ejemplos, a Jezabel. Ustedes saben quién fue Jezabel. Bueno, a Jezabel se la presentaba como una mujer incomprendida. Ella fue una buena mujer que amó a su marido y que hizo lo que tenía que hacer con él, y que la razón por la que se la presenta de esa manera es simplemente porque fue incomprendida. Pero no fue una mala mujer, fue una buena mujer. Y esta Biblia de la mujer también presentaba a algunas mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento, que menciona Pablo en algunas de sus cartas, y se menciona que estas mujeres eran apóstoles o apóstolas, no sé, se supone que sería esa la palabra, así como el apóstol Pablo y los demás, y los 12. Así que y ustedes comienzan a ver este movimiento no solo en la cultura, en la sociedad, sino incluso dentro de la iglesia también. Pero para 1960 ya tenemos esta ola del feminismo que había comenzado. La primera ya había comenzado en los 1900, la segunda también había llegado ya en los 1960, y las cosas comienzan a cambiar de manera fundamental. Hubo una mujer particular que se llama Margaret Sanger. Margaret Sanger, ella estaba muy a favor del control de la natalidad, noten ese primer gran problema.
Y tomando el tema del control de la natalidad, ella comenzó a decir, bueno, si el hombre no se embaraza, entonces ¿por qué la mujer sí? Si el hombre no tiene la obligación de embarazarse y llevar un bebé en su vientre por 9 meses, limitado físicamente, entonces ¿por qué la mujer sí? Eso parece injusto, eso no es un trato igualitario, y Margaret Sanger promovió esta idea y su campaña fuerte ya en Norteamérica. Y dijo, bueno, la mujer tampoco debería hacerlo si no quiere, no se le debe obligar, esto es una forma de opresión. No se le debería oprimir, obligarse a quedar embarazada, si al hombre no se le obliga, a ella tampoco. Ellos deben ser iguales en la sociedad. Margaret Sanger, entonces, ella fue la fundadora de lo que hoy se conoce como Planned Parenthood. Si alguno de ustedes sabe lo que es Planned Parenthood, es una institución, una compañía en Norteamérica y en diferentes lugares del mundo que se dedica a asesinar a bebés dentro del vientre de las mujeres. Ellos se dedican a dar tratamiento a mujeres que quieren abortar. Esto es lo que hacen, no es otra cosa que asesinar bebés en el vientre de mujeres. Y ella fue la que fundó este movimiento simplemente como una idea de darle un trato igualitario a la mujer y proveer esta especie de clínicas para ayudar a las mujeres a deshacerse de sus bebés. Entonces, las feministas se enfocaron en el control de la natalidad para evitar que las mujeres queden embarazadas si no querían. Lo que resultó más tarde en la legalización del aborto. Lo uno está conectado con lo otro, es inevitable. Primero tratamos de controlar la natalidad con métodos anticonceptivos y dicho sea de paso, no lo mencioné, para 1960, bueno, se descubrió, se inventó la pastilla. Y esto fue un gran boom. Ahora sí, no solo era una cuestión de conversación en la cultura, ahora podemos controlar la natalidad porque tenemos la pastilla. Y la mujer puede utilizar esto como un método anticonceptivo. Pero esto terminó en lo que vemos el día de hoy, en la legalización del aborto. Y este fue el argumento detrás del aborto. ¿Cuál es el argumento hasta el día de hoy detrás del aborto? Que el hombre es igual a la mujer es igual al hombre. Por tanto, si él no está obligado a llevar un bebé y a dar a luz, ella tampoco. Y si queda embarazada, entonces está la opción del aborto, para que no tenga que sufrir esa opresión, dirían, de llevar un bebé en su vientre, así como el hombre no tiene que hacerlo. Así que la pastilla no nace necesariamente en un laboratorio, aunque vino de un laboratorio, pero no nace en un vacío. Esta pastilla anticonceptiva nace de un esfuerzo sistemático, incluso con la ayuda del gobierno y de los gobiernos del mundo, para sustentar, apoyar y promover la idea de que la mujer debe ser tratada de la misma manera que el hombre. Y como les decía, ya para 1962 la pastilla era una realidad y lo que antes era imposible, ahora era posible. Lo que antes era teórico, ahora podía ser hecho en la práctica. Todo esto estaba lleno de este movimiento que nosotros podemos llamarle un individualismo autónomo, ¿verdad? Es la idea de que yo quiero hacer lo que yo quiero y quiero expresar mi vida como yo quiero expresarla. Y ustedes pueden ver esto en los 1960s. El movimiento de los hippies, el movimiento del amor libre ahí en Norteamérica, que también llegó acá a Latinoamérica. Y hombres y mujeres caminando libres, sin pertenecer a ninguna institución o ninguna familia, solteros, sin ningún tipo de compromisos, y drogándose todo el tiempo, y mal vestidos y malolientes, sin ningún tipo de compromiso con la sociedad. Ese es el movimiento de los 1960s y este es incluso el tiempo donde hay una revolución sexual. El hogar, una famosa mujer en esos tiempos dijo en los 1960 que ella comparó al hogar, para una mujer el hogar es como un campo de concentración doméstica. Es un campo de concentración doméstica, donde la mujer es oprimida, la mujer es esclava. Había mucha comparación entre lo que vive una mujer dentro del hogar con la esclavitud. Y se decía con frecuencia, es lo mismo, es el mismo problema. La mujer es una esclava y tiene que liberarse. Tiene que liberarse. Ahora esta revolución de los 60 tuvo desastrosas consecuencias. La moralidad
sexual heredada del cristianismo en todos los siglos anteriores, ahora tenía que ser erradicada, tenía que ser olvidada, tenía que ser destruida. ¿Por qué? Porque es opresiva. Este era el campo retórico. Esto es lo que se decía en los 1960. Tenemos que deshacernos de la influencia del cristianismo para la familia y para la mujer. Y eso es la razón por la que en los 1960 encontramos el auge del divorcio también. Antes, asumo que aquí también en Norteamérica era muy difícil divorciarse. Y de hecho el Estado no te permitía divorciarte a menos que hayan encontrado evidencias de algún caso de adulterio. Esto no estoy hablando de la iglesia, era el Estado, el gobierno. Los gobiernos del mundo tenían estas leyes en su constitución. Era muy difícil divorciarse y tenía que haber un caso, un juicio, un tribunal, un juez y evidencias. Y si no habían evidencias, el Estado no te daba la oportunidad de divorciarte. Obviamente será un mundo más bíblico, pero noten cuánto ha cambiado. En los últimos años ha cambiado tan drásticamente y rápidamente que es lo que más sorprende. Parece que cuando hablamos de estas leyes, donde el homosexualismo era penado en los 1960, 50 o 70, era penado por la ley en Texas. No era permitido el divorcio, a menos por las causas que les mencioné, pero parece como que si estuviésemos hablando de la era de los dinosaurios cuando hablamos de ese tipo de leyes en los estados de nuestros países. Sin embargo, fue hace tan poco tiempo. Y a finales de los 1960s y en los 70s tenemos el movimiento homosexual. Habían ya personas reuniéndose en bares, homosexuales y lesbianas. Y estas personas reuniéndose en los bares eran perseguidos por los policías. Tenían que hacerlo clandestinamente, porque la ley no permitía la homosexualidad. Era penado por la ley. Y eso ya nos dice algo. La cultura homosexual ya venía desde antes. Esta revolución ya venía desde antes, pero todavía el Estado no lo permitía. Pero eso comenzó a cambiar tan rápidamente. Así que la primera ola del feminismo vino diciendo, bueno, necesitamos ejercer el voto así como los hombres. No más, ejerzamos el voto como los hombres. La segunda intentó liberarse más de las cadenas opresoras del cristianismo para ser igual a los hombres en casi todo sentido, utilizando el control de la natalidad, métodos anticonceptivos para no tener bebés, divorcios fáciles, con acceso pronto, revolución sexual, lesbianismo, homosexualismo, la libertad de la mujer, una mujer aislada es una mujer liberada, una mujer sin familia es una mujer feliz. Esa es la idea que se trató de promover desde los 1960 en adelante, hasta los 1990 al menos. Y de los 1990 hasta ahora, la tercera ola del feminismo llega de una forma más cruda, más fuerte, más vigorosa, incluso apelando por el aborto, apelando por el homosexualismo, el movimiento LGBTI. Así que esta tercera ola del feminismo ya se asocia con todos estos movimientos inmorales en el mundo y es la más radical de todas. Así que eso explica el mundo donde nos encontramos ahora. Para los 2010, ya todos estos fundamentos cristianos habían sido deshechos por nuestra sociedad secular. Y dio paso a las ideas del feminismo y la redefinición de una mujer que se quería parecer cada vez más al hombre. El otro día estaba conversando con mi esposa y conversamos de una actriz reconocida desde hace algunos años, una mujer bien parecida, muy femenina y que tenía mucha proyección hacia el futuro como actriz de películas porque era bien parecida, porque actuaba bien y todos los productores la querían. Y era muy exitosa y todo apuntaba a que su trayecto simplemente iba a seguir subiendo y subiendo y escalando y escalando. Pero ella fue una de las mujeres que entró y absorbió la trampa del feminismo. Y aunque no era cristiana, al menos retenía algo de feminidad según el diseño de Dios y divino.
pero adoptó una ideología diferente y quiso dejar de ser mujer para parecerse más a un hombre. Y ver la figura de ella o la foto de las imágenes de ella el día de hoy es deprimente, esa belleza, esa apariencia, ese atractivo que alguna vez tuvo en el pasado ha desaparecido completamente. Los productores de las películas no la quieren más porque no refleja la imagen que ellos necesitan en sus películas y es una mujer que cada vez está cayendo más en el olvido. Y esto es solo una pequeña ilustración de lo que sucede cuando una mujer abandona el lugar apropiado que Dios le ha dado y por el cual le ha diseñado. Es tan interesante ver esto en nuestra sociedad. Hablamos en los 1900, ¿verdad? Que esto pasa en la iglesia también. En los 1900, una mujer caminando con 5 hijos, con 7 hijos, no era algo por lo cual escandalizarse, ¿verdad? Que era algo normal. Escuchamos aquí incluso en nuestro país, nuestros abuelos tenían hijos, se dedicaban a tener hijos. Y nuestras abuelas se dedicaban a criar hijos. Y esa era su dedicación todo el tiempo. Y al día de hoy, y yo no considero que este es un gran número, el día de hoy con mi esposa tenemos 3 hijos. Y solo caminando con 3 hijos por la calle o por el mall, alguna gente ya se sorprende. Es como si fuese casi moralmente malo tener muchos hijos. Y hay que aconsejar a la gente a no tener muchos hijos porque esto puede ser un problema, porque no es responsable, porque debes pensar en las finanzas y esto y lo otro y lo otro. Y ven, este tipo de conversaciones, incluso yo me atrevo a decir, si entra uno de mis amigos misioneros, de esos que tienen 5 o 6 hijos, por la puerta de esta iglesia, muchas hermanas van a verlo como, ok, yo no diría que es pecado, pero pudieron haber hecho algo mejor, ¿verdad? Y yo creo que este pensamiento en la cultura incluso ha ingresado en la iglesia. Cuando antes era normal y debería seguir siendo normal si fuimos criados para esto, pero para eso tanto el hombre, aunque el tema de aquí no es el hombre, pero la mujer debe recobrar esta postura bíblica de lo que es la feminidad según la Escritura. En una línea de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, el rey dijo, comienza desde el principio y continúa hasta que llegues al final. Y una vez que llegues al final, detente. Pero comienza desde el principio. Y ese es un buen recordatorio para nosotros, ¿verdad? De lo que debemos hacer. Comenzar desde el principio. Cuando pensamos en el tema de la feminidad bíblica, por donde tenemos que comenzar, debemos comenzar por el principio, la Escritura, por el Génesis. Jesús dijo en Mateo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Varón y hembra los hizo. Noten esa palabra, hembra, mujer. En el hebreo, isha. El hombre es ish. Él y ella es isha. El diseño de Dios ha sido perfecto. No sé si se me acabó el tiempo. ¿Se me acabó el tiempo ya? Solo quería leer un pasaje, quería leerles aquí en el Salmo número 8. El Salmo número 8 dice, el versículo 1. Me estoy tomando el tiempo de la tercera sesión para que pueda hablar menos. Ok, noten lo que dice el Salmo número 8. Dice, oh Jehová, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, noten cómo él está hablando de la creación de Dios. Este es el diseño de Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Noten esto, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo coronaste de gloria y de honra. Noten, esto es lo que son ustedes. Ustedes son especiales como mujeres. Han sido coronadas de gloria y de honra.
No digo esto en un sentido de Cash Luna o Dante Gebel, ¿ok? Ese tipo de predicadores son falsos maestros. Ustedes entienden el sentido en el que lo digo. Para Dios, como seres humanos, hombres y mujeres, son especiales. Según el diseño que Él les dio, dice el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y esto hace que el salmista adore, ¿verdad? En el versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es decir, ¿cuántos de nosotros podemos ver a un hombre o a una mujer y decir esto? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué grande es tu nombre por haber hecho esta imagen, por haber hecho esta semejanza y haberla puesto en la tierra para que gobierne la tierra y se reproduzca y la pueble. Esto es lo que debería llevarnos a pensar en pasajes como estos. Ahora, solo quiero leer brevemente un pasaje más aquí. Si regresan a el libro del Génesis, en el capítulo 2, tenemos esta discusión, este escrito de Moisés, que es la palabra de Dios, en el capítulo 2, y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y creemos que la mujer viene de la costilla del hombre. No creemos que esto es ficción, esto no es leyenda, esto no es solo lenguaje religioso, esto realmente ocurrió. Esto es historia. Digo, ¿cuántos de nosotros podemos decir, saben que lo que yo veo en la Biblia es más real que lo que ven mis ojos? Porque esta es la palabra de Dios. Y esto es más real que lo que yo percibo con mis sentidos. Y esto es historia, es realidad. Y dice Génesis capítulo 2, cuando Dios creó al hombre, dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que te lo comieres, ciertamente morirás. Es decir, el hombre estaba en un estado de perfección. No hay pecado aquí, no falta algo, pero falta algo. No hay imperfección, no hay pecado, pero falta algo. Dice el versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ¿no les parece interesante eso que la Biblia diga no es bueno cuando todo era perfecto? ¿Verdad? Porque el pecado no ha entrado, el pecado entra en Génesis 3. Pero aunque no hay pecado, no hay nada malo todavía, no hay nada malo todavía. Algo le cambiaron al micrófono. No hay nada malo todavía. Aún así, el versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esa es una declaración importante. Digo, si Adán siendo perfecto, si Adán sin pecado, se predica de él que no era bueno para él estar solo, ¿cuánto más de nosotros que vivimos después de Génesis 3, donde existe y reina el pecado y tenemos un corazón caído? ¿Y cuál es la solución? Dios no lo deja sin solución. Esta es la solución. Dice al final del versículo 18, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Ahora, ¿saben qué? La palabra ayuda debería humillar y poner en una posición humilde a las mujeres, ¿saben? Porque son una ayuda. Ahora, ser ayuda de alguien no significa ser inferior a alguien. ¿Saben qué? Porque esta misma palabra, que es la palabra eser en el hebreo, es la misma que se usa a veces en el Antiguo Testamento para describir a Dios mismo. Cuando Dios viene a ayudar a su pueblo, para liberarlos de algún ejército enemigo. Y se usa para Dios esta misma palabra, ayuda. Dios viene y es la ayuda de su pueblo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Vamos a decir por eso que Dios es inferior a los hombres? ¿Que es inferior a su pueblo? Claro que no. Así que no tiene nada que ver esto con inferioridad o superioridad. Pero sí podemos decir que Dios se acomodó y se puso en una posición para hacer una ayuda a su pueblo. Y la mujer debería pensar en eso, decir, ok, es difícil pensar en otros pasajes más definitorios sobre lo que es la verdadera feminidad bíblica que este de aquí. Porque Dios, por medio de Moisés, nos está diciendo la razón por la que ustedes existen. ¿O me equivoco? Esta es la razón. Dios ya había creado a Adán. Adán ya estaba en el huerto.
pero le faltaba algo. Y esta es la razón, entonces Dios concluye, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y la palabra idónea es la idea de algo que encaja a la perfección. Es algo que encaja a la perfección. Le haré ayuda idónea. Y entonces el versículo 19 en adelante nos narra la historia de cómo sucedió. Noten lo que dice el versículo 19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Los animales no cumplieron ese requisito. El trabajo de la agricultura no cumplió el requisito de ser una ayuda idónea para Adán. Él estaba solo, necesitaba a alguien. Entonces Dios lo hace y le provee esa ayuda. El versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y eso es lo importante, reconocer que la creación de la mujer ocurre mientras Adán está dormido. Esto significa que la mujer no fue la creación del hombre. Dios no creó a la mujer. El hombre no creó a la mujer. Al hombre no se le ocurrió la idea de que una mujer existiese. Esta fue una idea de Dios, este fue el plan de Dios, fue el diseño de Dios. Adán no sabía lo que estaba pasando, él estaba dormido. Y dice, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, noten la diferencia. Noten la diferencia porque la mujer no fue creada del polvo de la tierra. Ustedes no vienen del polvo de la tierra. ¿De dónde vienen ustedes? De la costilla de Adán. Vienen del hombre. Ahora, si creemos en la revelación bíblica, y no hay otra opción aquí, si todos somos cristianos, tenemos esa impronta en nosotros de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí es que Dios creó a Adán del polvo de la tierra, pero a la mujer la creó de otro lugar, la creó de la costilla de Adán. De la costilla de Adán. Esto es interesante porque hay una diferencia allí. Somos diferentes, porque venimos de lugares diferentes. Aunque ambos nos creó Dios, nos creó de una manera distinta. Y la mujer viene de la costilla del hombre, y dice el versículo 21, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Todo esto es importante, porque Dios no hace una mujer para que viva según los principios del feminismo, para que sea libre de la opresión de vivir con un hombre, libre de la opresión doméstica como un campo de concentración nazi, libre de la esclavitud, libre del hogar, o libre de llevar bebés en su vientre y reproducirse. No, Dios crea a Eva y dice al final, versículo 22, y Dios la trajo al hombre. Me parece una imagen maravillosa, casi hasta romántica. Es como Dios presentándole a Eva, a Adán, de manera oficial. Aquí está, la que yo he creado para ti, en santa unión matrimonial. Es muy importante lo que encontramos aquí, porque esto nos dice que somos diferentes y que debemos seguir enfatizando estas diferencias, como les decía al principio. Por eso Pablo en Efesios 5, cuando habla del rol del esposo hacia la mujer y de la mujer hacia el esposo, él enfatiza cosas diferentes. ¿Qué dice del hombre? Ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Pero a la mujer no le dice, ama a tu esposo, ¿verdad? Ahora, debería amarlo, pero no es lo que enfatiza Pablo en Efesios 5. ¿Qué dice en Efesios 5 Pablo? Él le dice, sométanse, sujétense, así como Cristo se sujeta a la iglesia, sujétense a sus esposos. Y en Tito encontramos esto, en 1 Corintios encontramos esto. Pablo enfatiza cosas diferentes para el hombre y para la mujer porque somos diferentes. Como les decía, a mí no me va a hacer sentirme amado que mi esposa me regale una flor amarilla cada semana. En serio, lo siento, pero a mí no me afecta eso. No me afecta eso. Digo, está bien y supongo que debería darle gracias, pero
pero no causa un gran efecto en mí. ¿Por qué? Porque no soy mujer, porque soy diferente. Y hay otras cosas que me impactan a mí. Y, por ejemplo, cuando Pablo habla del hombre, ¿qué es lo que dice él? O cuando habla de la responsabilidad de la mujer, él dice, y que la mujer respete a su marido. Oh, pero que mi esposa me respete. Eso me comunica su amor. Eso me comunica algo especial. No porque lo que el hombre siente, la mujer no siente. Lo que la mujer siente, el hombre no siente. Y debemos pensar en eso. A veces los hombres tenemos el problema de pensar que las mujeres son como nosotros y hacemos cosas para ellas que sirven para nosotros, pensando que van a servir para ellas también, pero al final no sirven porque son diferentes. Y esto lo encontramos en la distinción que Pablo hace cuando habla de los roles y responsabilidades dentro del matrimonio. Somos diferentes. Pero a mi esposa que yo le regale flores, esto va a causar un impacto en ella. Esto le va a decir que la amo. Esto es algo especial. Y esa distinción Pablo la reconoce. ¿Por qué? Porque parte de un principio fundamental que es el inicio de todo. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea de forma diferente. Noten esta distinción. Uno viene del polvo y la otra viene de la costilla de la mujer. No es independiente. La mujer fue creada para vivir en santa unión matrimonial, respetando a su esposo, sujetando a su esposo, llevando hijos y hacer esto para la gloria de Dios. Esto no es esclavitud, esta es la verdadera liberación de la mujer. Esta es la verdadera liberación del pecado para la mujer, para vivir a su máximo potencial para la gloria de Dios. Y bueno, solo déjenme terminar con el versículo 26, noten lo que dice Adán, en el versículo 23 dice, Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, es decir, Isha. Él es Ish, varón, y él dice, ella es Isha, varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Es casi como que somos inseparables. Y esta es la imagen, la impronta divina en una mujer. Hay mucho más que podríamos decir de esto, obviamente, pero creo que es suficiente y el tiempo se ha terminado. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque nos encontramos en una corriente cultural que ha afectado a la iglesia de tal manera, Señor, que incluso dentro de la iglesia evangélica vemos a mujeres no viviendo la feminidad bíblica, sino tratando de ocupar posiciones y roles de liderazgo que tú has determinado solo para el hombre. En el hogar, dentro de la casa, en la familia, en el matrimonio, como madres, como esposas. Tenemos tanta oportunidad hoy, Señor, es una causa de emoción, porque hay tanta distorsión en el mundo. Pero eso nos da solamente una mayor oportunidad de brillar siendo diferentes. Y las mujeres, especialmente las mujeres cristianas que tú has redimido, que tanto amas y que has puesto tu diseño en ellas, tienen una oportunidad sin precedentes en la historia de la humanidad para brillar como hijas de luz, modelando una feminidad bíblica en un mundo que ha cambiado, que no cambió por miles de años, pero que ha cambiado en los últimos 15 años como nunca antes. Esta es nuestra oportunidad para ir al mundo y mostrarles lo que tu palabra dice, no solo teóricamente, sino en la práctica también. Sigue bendiciendo, Señor, este tiempo aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.